De montañas altivas, ahí está Monterrey. Es que es así. Bandera nacional, legado de nuestros héroes, símbolo de la empezar, no le falta el respeto al himno nacional o al Álvaro Patrio que acabas de decir, así que cállate. Ese no es el himno nacional, Bueno, Alex. ¿qué es? ¿El juramento a la bandera? El juramento a la bandera. Bueno, entonces no le falta el respeto al juramento a la bandera. Díselo, por favor. díselo Adrián Marcelo, a mí qué. Pues a mí me vale gorro, o sea, estás enfrente de un Lábaro Patrio. Lábaro Patrio y de una persona que los venera, así que cállate. ¿Qué opinas de Hernán Cortés? Que Hernán Cortés, si no fuera por él, no hablaríamos español. Tendríamos otra lengua. Bueno, apenas te iba a tirar, ¿verdad? De ignorante, pero de criado por la SEP, pero bueno. Yo no tendría este tipo de color de piel. Yo tampoco era. Pero porque, o sea, árabes hermanos. Y sabes que los españoles, la región de los moros, no sé cómo se llama esa región, pero ¿has escuchado la canción de Granada? La que dice, Granada, tierra soñada por mí. Sí. En una parte dice de tierra mora o algo así de los moros. Se refiere a eso, a gente morena que vivía en España en aquel entonces. De hecho, Zunzunagui lo comenta mucho en un podcast, en un programa que él tiene, que el español o el castellano es una fusión de lenguas, ya sea árabes, otra lengua del Medio Oriente que no me acuerdo, y de Cataluña, de por ahí de España, o sea, un español más crudo. Es una mezcolanza muy variada, pues realmente. Como lo dice él, somos lo mejor de dos culturas. De todos los mundos, sí. De la Nueva América y de la... O sea, de la España y de la Nueva España. Somos la conjunción perfecta de dos mundos. Exactamente. Y antes de que empiecen, no, ¿cómo es posible que digas eso de los españoles? La presidenta Claudia Sheinbaum le pidió que le pidieran disculpas. Señores, estudien la historia antes de comentar. Ya sí. Veo a Chairos aquí comentando, ¿verdad? No, pues igual son los que tienen, o sea, del sur para abajo, o sea, no es por denigrar a nadie ni mucho menos, pero es lo que van a hacer. Van a comentar. Creo, yo creo que en el sur están más despiertos. Ojalá. Acá en el norte, como que yo siempre he sentido eso, que en el norte como que nos vale gorro todo. Y en el sur, como es donde se refleja todo, la economía, prácticamente todo. Pues de hecho, al sur fue donde llegó Cortés inicialmente, no llegó aquí al norte. ¡Es que llegó a Veracruz, vieja! Entonces, de ahí agarró, obviamente los contagió, ¿verdad? Pero de enfermedades que aquí no había, pero bueno, eso es otra cosa. Todo lo explica Zunzunagui y vamos a poner el episodio para que lo... Pues sí, vayan y síganlo, o si Zunzunagui hace mención de nosotros en sus historias, ¿verdad? Ojalá. Imagínate qué chido sería, ¿no? Pero bueno, nosotros somos unos neófitos. Somos unos novatos en esto. En el tema de la historia, en el tema de los podcasts, en absolutamente todo. Menos en la manejada. Ahí sí, mira. Con todos, las dos, güey. Todos. Es más, no te alcanzan las dos manos. Hasta con los pies vas a tener que... Exacto. Todos, porque mira, manejando somos... La mera pirinola. Sí. Y más el cuatro rines. No, está loco Ya me dicen... Ya, no digas nada. Ya nos exhibiste. Ya. Todos, órale. El terror de la troncal. Este es el Toretto de bajo presupuesto de ahí de la troncal, pero... Con sobrepeso, cállate. Con sobrepeso, sí. No digas nada, yo también ya estoy ira. No voy a poner eso, obviamente. Pero bueno. Bueno, empezamos este podcast, Josué, porque pues la verdad teníamos planeado otro, sinceramente. Queríamos seguirle tirando a los Terians. A los Terians y a los de transporte de personal, pero bueno, pasó algo, pues que es alarmante, de cierta manera, para todo el país, aunque dicen que no, pero para tratar de mantener la calma, pero sí es alarmante. Realmente es un tema del que no se le está dando la cobertura que se le debería estar dando, la importancia que se le debería estar dando. Y también, bueno, hay que tener en cuenta que está próximo el Mundial, tal vez por eso no se quiere hacer mucho ruido. Exacto, sí. Pero... bueno, nosotros originalmente no queríamos hablar o tocar estos temas tan sensibles en este podcast. Este podcast es dedicado a la ruta urbana, a las vivencias, buenas y malas, experiencias, ¿verdad? Al cotorreo sano, saludable. Exacto. A las mentadas de madres y amigos. Pero de cierta manera lo que está pasando o lo que pasó nos incumbe
tanto como ciudadanos obviamente de este estado, como habitantes del país. O sea, y nos general. afecta totalmente, o sea, esa decisión, a lo mejor aquí en Nuevo León no se va a ver mucho porque aquí es bastión de otra empresa, otra organización. Sí, sí, sí. Que ya saben a qué me refiero, organización oscura, de señores oscuros, que transportan harina y ese tipo de cosas que se snifan. Pero no estamos hablando de magia, ni mucho menos, ¿verdad? Porque no, estamos hablando, sí son polvos mágicos, polvos que te hacen volar y hierba, cilantro, ¿verdad? Seco, que se mete así en estos y se... Exacto. Pero, no. Bueno. Pero, pues, como comentaba, y como le comentaba a Josué, esto ya se vivió, ya pasó, a lo mejor a muchos nos tocó, o a muchos estaban muy chicos que no se acuerdan, como acá el muchacho, que me imagino que sí se acordó, pero es una... Yo en el 2010 tenía 13 años, y no alburen. Tenía 13 años. 12 más 1. 12 más 1. Pero sí, esto ya pasó, y pues hay tentativa de que vuelva a pasar. Es que es una realidad que ya nos alcanzó, por más ahorita que el gobierno esté tratando de ocultar, no, es que aquí no pasa, aquí todo es amor y paz, los mexicanos vivimos en una utopía, bueno, los mexicanos de allá de Palacio, ¿verdad? Porque nosotros, acá abajo, los de la base de la pirámide, cada vez estamos más envueltos en una problemática y bueno, hasta cierto punto yo me atrevería a decir que vivimos en un anarcoestado, no en un narcoestado, bueno, también, tal vez, pero vivimos en un anarcoestado donde realmente el Estado, el gobierno, se ha quedado chico a comparación de estas organizaciones y de eso va el tema de hoy. Exacto. Vamos por ahí a hablar un poquito de historia de lo que ya pasó. Obviamente no vamos a tocar temas sensibles de la actualidad porque... De mucha profundidad. Porque somos culos, básicamente. En pocas palabras. O sea, no hace que, yo soy culo, me quiero mucho. Me imagino que mi compadre también se quiere mucho. Entonces, yo soy picudo y hocicón, pero también... Yo nomás soy hocicón. Sí. Pero no tanto. A mí me gusta, miren, me gusta mi cuello así entero, intacto, y pretendo que así siga. Y así va a seguir. Ajá, entonces, siga. Por eso vamos a hablar de la historia que uno puede encontrar en YouTube, en Internet. Fuentes oficiales, sí. O sea, es lo que hay en Internet. O sea, no vamos a hablar mentiras, pero sí vamos a tocar el tema como tal, así por arribita. No vamos a indagar nada, no vamos a echar mentiras. No vamos a suponer. Exacto. Absolutamente nada. De que, es que dicen que el que tenían ahí no era el del bigote, ¿verdad? El de las 4. Ajá. Así nos vamos a referir al de las 4, al líder de las 4, para no estar diciendo al líder de las 4. Al del bigote, porque tenía bigotito. Sí. Y pero es que el del bigote también se puede poner como el pintor austríaco, o sea que se confunde. Bueno, a veces es el del bigote extraño, porque tenía un bigotito así. Sí. O el del bigotito. Pero bueno, el bigotito. En esta ocasión nos vamos a referir al del bigote, al señor... ¿podemos decir su nombre? No sé, güey. Bueno, al señor del líder de las 4. Que acaba de pasar, al 22 pasado. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de historia, cómo se inició esto en el 2010. Bueno, me imagino que esto ya estaba desde antes. Sí, es que explotó en el 2010. El tema de las personas oscuras del narco, se puede decir, de los que trafican polvos mágicos, es un tema que se viene viendo desde prácticamente los 920, desde los 1920, cuando Pancho Villa lo hacía, transportaban alcohol ilegal a Estados Unidos, ¿verdad? Okay. Entonces, para los que tienen aquí a Pancho Villa era un traficante y él transportaba alcohol durante la ley seca. De hecho, Pancho Villa también, aparte de ser traficante, era un bandido. Era un asesino. Era un bandidazo, era un asesino, era un violador, una propaganda de Hollywood mal lograda. Pero bueno, lo quieren hacer ver, la historia la cuenta como más te convenga y como al gobierno le conviene hablar bien de los mexicanos, entonces Pancho Villa, para los que no saben la historia, Pancho Villa es un héroe nacional, pero pues sabemos que hizo cosas malas. Y cosas muy, muy turbias, pero bueno, ese no es el tema. Ajá. Y te digo, ya lo dije, tratas de lo censuras ahí. Ese tema siempre ha existido, siempre ha habido. Lo que sí fue nuevo y hubo un antes y un después, fue en fechas que del 2010, 2011 aproximadamente, cuando entró el presidente Felipe Calderón. Ajá. Y decide declararle la guerra a estas personas. Ajá. Pero
Bueno, es que es una historia muy, muy profunda. No sé ni por dónde empezar. Pues mira, no vamos a empezar no vamos a meternos tanto. Es empezar con que el nuevo gobierno, el gobierno en ese entonces, quiso combatir para hacer un México seguro, que es lo que todo el mundo quiere. O sea, me imagino que cualquier líder en su país, a excepción de Maduro, pero todo lo que y quiere. Tal vez de Kim Jong, ¿cómo se llama? Kim Jong-un. Esa mamada que está allá en Corea del Norte. Pero bueno, Corea del Norte como tal. Pero sí, vamos, o sea, al meterte tú con eso, después de tener un gobierno de priista, de años, de muchos años antes. Prácticamente desde que se fundó México. Literalmente. Entonces, literalmente. Se trabajó, o sea, yo supongo, bueno, no es una suposición, pero creo que cada quien hacía su trabajo. Sí. No se metían en problemas. Todo lo tuyo, yo hago lo mío, se acabó. No, y los bandidos trabajaban para el gobierno. Bueno, en esas décadas. En esas décadas. Si el gobierno ocupaba a alguien, mandaban a los bandidos. De hecho, hay una historia muy interesante. Creo que le dicen el sapo. La historia del sapo de. Es el sapo del. Es una historia que por ahí después la tocamos. Pero ahí en mi canal, por ahí vamos a. Sí. En mi canal por ahí vamos a tocar un poquito de historia de México, obviamente, y él era una de esas personas que hacía el trabajo sucio para el gobierno en ese entonces. Ok. Pero la verdad sí no me acuerdo cómo se llama, pero estuvo en el ¿cómo se llama? La que ahorita es donde estuvo Juan Gabriel, hombre, la prisión, ¿cómo se llama? ¿Alcatraz? No es cierto, Alcatraz era otra. El Lecumberri, Palacio Negro de Lecumberri. Ok. Él era el sapo de Lecumberri. Así te la pongo. Él, para hacerte resaltar ahí, es que eras una persona muy mala o tenías muchas influencias. Entonces, el gobierno lo utilizaba a él para hacer ese tipo de trabajos y desde ahí empezó y se fue. Hasta que, bueno, en determinado momento a Ociel Cárdenas Guillén, que era el líder de los del Golfo. Eso sí. Exacto. Lo podemos decir porque no hay mucha polémica, pero sí. Ociel Cárdenas le encomienda. La versión oficial es de que supuestamente unos elementos de fuerzas especiales, que anteriormente era el GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, desertaron de las Fuerzas Armadas y se fueron a servir a este delincuente, ¿verdad? Que lo hicieron ver como, el gobierno lo hizo ver como un empresario. Sí. No, esa es la otra versión. La primera versión habla de que estos elementos desertaron del ejército y directamente se fueron a meter con esta persona. Pero estamos hablando de que, o sea, y sobre todo al nivel de esas personas, nunca hubieran tomado esa acción. Más bien ellos fueron comisionados. Ser comisionado es que te diga, oye, tú vas a hacer esta tarea. Esa es tu comisión en el ejército. Ese es el ser un comisionado. Entonces estas personas fueron comisionadas. Esa es la otra versión. Que de hecho hay un libro por ahí de un escritor que sigue vivo. Y de no ser cierto lo que dice ese libro, créanme que ese escritor ya estaría... ¿El libro del traidor? Creo que sí. Sí. No me acuerdo, creo que sí. Sí. Pero este señor ahí relata lo que realmente pasó en ese entonces. Y pues estos elementos fueron comisionados ya cuando se dieron cuenta que estaban trabajando para un líder criminal. Pues desconocemos el motivo por el cual hayan querido seguir trabajando ahí, pero pues obviamente de estar en un lugar donde te tratan como basura, que es el ejército, y sobre todo cuando eres fuerza especial. Pero no lo hacen por hacerlo, es tu carácter. Te tienen que generar como carácter como tal en el ejército. Pues bueno, eso sí, a pasar a unas manos de un señor que sí te trata como humano. No te trata como un número, te trata como humano. Que te sensibiliza. Te escucha, oye, te procura. Oye, que no le falte nada a mis elementos, dales de comer, dales carros, dales las mejores armas, dales las viejas más buenas, y ahí les va. Al final de la quincena va a su buen fajo de billetes. Exacto, su sueldo como tal. Entonces se manejan esas versiones, pero el chiste es ese, que prácticamente estos elementos eran 20 al principio, trabajan para este señor, y bueno, vimos lo que pasó después, ¿verdad? Exacto. Aquí tenemos un poquito de información de Ociel Cárdenas Guillén, como tal. Nació en la heroica Matamoros, Tamaulipas, el 18 de mayo del 67. O sea, 1967, no tiene mucho. O sea, no. Creo que tiene la edad de mi papá. Tendría la edad de mi papá.
Si es que todavía sigue vivo. Lo tiene, está en Estados Unidos. Bueno, tiene la edad de mi papá. De hecho, mi papá es más grande que él. Pues tras su captura, porque es un mexicano ex líder de un cártel de los del Golfo. Del Golfo, exacto. A ver si. Era un un traficante de estupefacientes, por decirlo de alguna manera. Pero tiene muchos apodos. O sea, todavía hasta ahorita, pues, entre ellos es el Loco, el Patrón, el Padrino, Memo, el Viejón, y uno que no me gusta decirlo, pero es el Matamigos. El Matamigos. Porque, pues, tratar de, por ahí le quitó la... Pues aquí dice, la información. No, lo dejó morir, pero por problemas de carácter del otro amigo. O sea, okay. El otro amigo era una fichita y realmente era de esas personas que es como que ya no me sirve, déjalo que le den crack, ¿verdad? No mando el apoyo. Sí. Entonces, pero al jefe anterior que él tenía, que era Salvador Gómez Herrera, en 1998. Básicamente, por ahí vamos a poner esa información. Por aquí va a estar apareciendo. Exacto, sí. Del quién era y quién llegó. Ok. Entonces, el predecesor, Juan García Abreu, que fue, me imagino, que el que inició todo este movimiento en México. Y el sucesor, Antonio Cárdenas Guillén. O sea, es el que seguía a él. El Viejón. Exacto. Pues no vamos a poner dar datos personales, porque por la verdad sí, no me gusta. Hey, me gusta mi cuello así. Exacto. Ahí en ese tema, pues sí, es nomás aclarar que yo me imagino que voluntariamente los soldados estos no iban, iban bajo alguna orden, bajo alguna comisión, y por eso es que terminan encariñándose, yo creo, con su patrón. Pues básicamente es como una relación de protección. Sí, y aquí viene algo muy importante, algo para pensarse y algo para analizarse, ¿verdad? Estamos hablando que estos pistoleros estuvieron ¿cuánto tiempo con el señor este? ¿No tienes por ahí la fecha? Fecha como tal, no, pero estamos hablando que es del 96 hasta la captura de él, que fue en el 2003. ¿Matemáticas? ¿Tú eres bueno para las matemáticas? ¿Cuánto tiempo pasó? Del 96 al 2003 fueron 7 años. 7 años. No, sí, 7 años. Estuvieron 7 años con él, prácticamente no estuvieron independientes, estuvieron bajo su brazo, y esto llevó a esta organización que está cerca del Golfo a ser una de las organizaciones más poderosas que había en ese entonces. ¿Por qué? Porque prácticamente estas personas, los de la última letra, vinieron a cambiar el esquema, literalmente, o sea, vinieron a cambiar el esquema de cómo se hacía el trabajo. ¿Por qué? Porque estas personas no solamente eran soldados, que para la época, o sea, en aquel entonces, si tú querías trabajar con ellos, con los mañosos, era de que te veían a ti, ¿quieres trabajar? ¿Quieres dinero? Sí, ten una y cuida la plaza, ¿verdad? Ok. Tú sin tener un mínimo conocimiento de a lo mejor tirar... De cómo usarla. 2, 3 tiros, ¿no? La herramienta. Ajá, de cómo usar el fierro que escupe plomo. Te enfrentabas ahora a otra mundo completamente distinto, porque no solamente no estamos hablando de militares que ya de por sí tenían un adiestramiento muy superior, sí, muy, muy superior a cualquier organización que hoy en día pueda tener. O bueno, no sé, ¿verdad? Porque también ya las organizaciones están a un nivel también altísimo. Sí, no, pero el ejército mexicano siempre va a ser ya lo último, como que tenemos el top. El top. O sea, ya cuando tú dices, o sea, no, por ejemplo, yo he visto en las calles que pasa el estatal, el policía estatal, pasa el policía, perdóname, el municipal, y luego el estatal, y como que, pasa la Guardia Nacional, y como, pero pasa el ejército, y algo fue. Hay pedo. Sí, porque a ellos les enseñan cosas, les enseñan ya cosas un poco más avanzadas, ¿no? Sí. Enfocadas a la guerra, porque literalmente el trabajo del ejército es cuidar al país de una incursión, de una emboscada, de un enemigo que quiera entrar. Exacto. Pues tienen que estar muy preparados para este tipo de situaciones. Entonces, sí, porque no te van a llegar con resolteras. Exactamente. No te van a llegar con ¿cómo se llama? Con tirabolitas. Exactamente. Los tirabolitas, para la gente que no es de aquí de Monterrey, los tirabolitas es una tapa de Coca-Cola o de un refresco, de un envase retornable,
le pones un globo, Ujú. le metes unas piedritas y Es la boca. Es la boca así. La queda pura agujerito, boquilla, le lo pones el cortas, globo. le pones el globo y es un tirabolitas. Aquí hay un árbol que da unas bolitas verdes. Una lila. Es una lila y esas bolas duelen. Duelen horrible. Yo Entonces, disparaba frijoles. bueno, era tirabolitas. De niño todo lo utilizamos, pero no Sí. te van a llegar con un tirabolitas con una resortera. Ajá. Entonces, para la época, los militares tenían un entrenamiento avanzadísimo. Y estas personas de la última letra de ese entonces, ¿verdad? Estos 20 ex elementos de las fuerzas especiales del GAFE, Ujú. prácticamente fueron de las primeras, si no es que la primera generación en graduarse de esta escuela de fuerzas especiales. De la Escuela de las Américas, como No, tal. no, la escuela de las Américas es otra. Y yo no estoy muy informado ahí de que si él los mandó o los mandaron en el ejército. Pero bueno, tienes una persona que no solamente no es militar y está preparado para desuscribir gente. Ujú. Tienes una persona que fue mandado a un curso intensivo en donde, nada más para que se den una idea, la primera semana que tú vas a ir, la semana 0, no comes ni duermes 5 días seguidos. Y te traen mamuquiza, haciendo ejercicio, que yo creo lo que nos falta, ¿verdad? A todos. Ajá. Entonces, tienes militares que aguantaron esa vara, ese régimen de entrenamiento tan duro. Ajá. Y obviamente también los especializaron en incursiones, en emboscadas, en sembrar el terror, porque ellos... De hecho, llevan clases de la mejor, como se dice que es es del Islam. Es árabe, hindú, por ahí no me acuerdo exactamente, pero llevan una capacitación por ellos, que son los mejores en incursiones. Por los israelitas, ¿no? Exacto, sí, ándale, con eso. Por la Fuerza Especial Israelí, algo así. Exacto, sí, con ellos. O sea, no te capacita cualquier persona, o sea, te capacitan los buenos. No llega un guardia de bodega horrera, ¿verdad? No, No, miren, claro aquí que está la macana, mijos. No, ahí te capacitan los buenos. O Ahí, sea, ahí sí, de alto nivel. que saben lo que Ajá. es vivir con el miedo a la desuscripción día con día. Con el estrés encima de que al lado tus vecinos, los iraníes locos, te pueden... Sí, lo que dijo mi compañero. Bueno, entonces ya tienes 3 cualidades que hacen a un super soldado. O sea, soldado, entrenado, habiendo pasado la semana 0. Y la cuarta, o bueno, hay más factores, ¿verdad? Pero tienes a un soldado que fue mandado a la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas era una escuela en Estados Unidos, ahorita ya no existe, donde prácticamente te enseñaban a cómo usar la psicología del terror para dominar a tu enemigo. Esto supuestamente enfocado a una guerra. Exacto, sí. O sea, para un conflicto, no vamos a poner conflicto internacional, pero sí, se utilizó mucho cuando estuvo bueno, es que, o sea, como tal, la batalla del Fría, por no poner Batalla fría. la batalla fría, se utilizó, me imagino que se empezó a utilizar desde ahí. ¿Por qué? Porque después de la gran pelea, de la segunda gran pelea, vino vino la pelea fría, entonces me imagino que de ahí empezó ese tipo de capacitación. Donde Estados Unidos capacitaba a los de su bloque, ¿verdad? Porque obviamente Rusia y Estados Unidos no se podían pelear directamente. No se llevaban. Y no se llevaban, ¿verdad? Pero no se podían pelear directamente porque el poder de estos dos era tan grande que podían destruir el mundo. Bueno, Exacto. lo pueden destruir. Lo pueden destruir. Entonces su método era pelearse por intermediarios. Uh-huh. Oye, yo agarro a este pueblo, tú agarras a ese pueblo y que se den en la Mauser, tú le surtes a este pueblo. Yo le surto a este otro. Y yo le surto a este otro. Y eso fue la batalla fría, ¿verdad? Sí, la batalla fría. Entonces, pero bueno, ya nos fuimos muy de lo que es. mucha historia, mucho texto. Pero igual, es una... ¿A qué vamos con esto? A que se puede repetir lo que pasó en el 2010. Uh-huh. Tras la captura del señor del señor Ociel, el viejón. Del viejón, se desató un enfrentamiento nacional. Una carnicería, no fue un enfrentamiento, fue una carnicería por la plaza. Donde los de la última letra, bueno, es que esto es el detalle cuando, a lo que vamos con el tema del señor del bigote. Uh-huh. Cuando tú tienes un cabecilla y abajo tienes a todos sus pupilos, uh-huh. ¿verdad? Este cabecilla da órdenes, oigan, cada quien va a hacer esto, y acatan esas órdenes, y todos le rinden tributo a este jefe. Uh-huh. Si tú mochas esta cabeza, estos que están abajo van a decir, chis, ¿y ahora quién nos va a mandar? No, pues yo, porque yo soy el chido. Chis, yo soy el más chido. No, yo. Uh-huh. Y el de acá, no. Sí, eso es lo que pasa.
cada quien con sus facciones, que hay más hombres abajo de ellos, Obviamente. se van a tener diferencias, y cuando tienes 20 personas súper entrenadísimas y súper mamadísimas. Que fue lo que pasó con el equipo de la G y los de la última letra. Eran uno mismo. Sí, prácticamente. Ajá. Ajá, entonces, y el sucesor el que quería la plaza de Cárdenas Guillén, creo que lo conocen como el Z1. No tengo el dato bien. Pero... Por ahí lo vamos a poner. Pero el chiste es que los de la última letra querían tomar el control de todo el territorio, y pasó lo que pasó. ¿Qué pasó? En el 2010, hacemos un resumen rápido: bloqueos, cuerpos colgados en puentes. Ajá, exacto, colgados, hubo muchos colgados. O no, a veces nomás los torsos, eran los puros torsos que aparecían ahí. Hubo noticias de pedacitos en varios lugares. Gente desarmada, sí, ajá, con machetes. ¿Qué más? De hecho, a mí me tocó trabajar en una empresa que repartíamos a tiendas convencionales y autoservicios, y cuando llegabas no sé si puedo decir Cadereyta, ¿no? O sea, cuando llegas a Cadereyta empezabas, literalmente te paraba un grupo de ese tipo, de los de la última letra. Militares con tenis. Y te checaban, ¿qué traes? No, pues, sabes que traigo pura mercancía, pero vamos a las tienditas estas y estas y estas. Y te checaban, te trasculcaban. No te estoy hablando que eran personas de 25, 30 años, no eran niños de 16. Pero sumamente 18, entrenados. obviamente. Y ya se tenía que bajar el cabecilla, y ¿sabes qué? Déjalos pasar. Si no, él no les daba la orden, nosotros no pasábamos. O sea, llegó un extremo de que tú andabas trabajando, y de repente un proyectil, otro, le pasó a compañeros. Sí. Entonces, sí, fue muy común eso. A mí me tocó estar en una tienda de autoservicio muy grande. Estábamos comprando víveres íbamos a un partido de fútbol. Y nos avisaron por el sonido de la tienda que había un comando afuera. Obviamente, pues alcanzamos a ver, era una camioneta Windsor, de esas que se hablan las dos puertas corredizas. Ok. Con sus fierros afuera. Eran como 6 personas. Obviamente todos corrimos despavoridos. Qué miedo. ¿Por qué? Porque ese tipo de gente entra y agarra sin pedir permiso. Sí. Y luego súmale que a mí me tocó trabajar en una gasolinera en ese entonces, no voy a poner la marca ni nada. Y nos decía el chavo que estaba ahí vigilando, que no sé si le podemos poner el apodo que tenía, pero el chavo que estaba ahí, que cuidaba la zona. ¿Todavía? Si no voy a decir el apodo de él, obviamente. Ok, no lo digas. Pero yo digo el cargo que tenía. Ok. No lo vamos a comentar. Pero el jefe de la Pero la persona que estaba ahí cuidando el lugar, nos tocaba, nos decía, ¿sabes de qué? Métanse a la oficina, ¿qué van a hacer? No, nada, métanse a la oficina, va a haber problemas. Y es una incertidumbre horrible. Sí. Es una incertidumbre horrible. Cuando yo trabajaba para allá, de cierto tramo de mi camino para el trabajo, ya me tenían vigilado. Ya tenían el modelo de la camioneta que yo tenía en ese entonces, las placas y cuántas personas venían conmigo. Totalmente identificado. Exactamente. Y ese era el trabajo de varias personas que probablemente con esto que acaba de pasar del líder de las 4 letras vaya a pasarlo bien. Ese es el punto al que íbamos. Ya se vivió, y dicen que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo una y otra vez. Entonces, ya se vivió con el presidente Calderón, y ahora sí que no queremos sonar morenistas, pero yo creo que al presidente Calderón le faltó una estrategia para evitar que esa hidra, esa cabeza porque sí conocen a Hidra, espero que la conozcan. Sí, yo sí sé quién es. Bueno, es el dragón que sale en Hércules, al que le mochan la cabeza y le salen 2, y luego le mochan las 2 cabezas y le salen 4, y exponencialmente se van. Entonces es lo que termina pasando cuando capturan a Ociel, cortan la cabeza, y no solamente había 2 o 3 cabezas de Hidra, había 20. Más o menos. 20 fuerzas especiales que pelearon plazas con él, que se sentían con el derecho, porque ellos se ganaron su plaza. Ajá. ¿Verdad? Y entonces pues empezó una lucha muy violenta y en contra de los otros carteles. Claramente hubo un tiempo en el que estos personajes de la última letra dominaron todo el país. Sí. Literalmente, o sea, lo dominaron. No hubo cártel, y había cárteles, a lo mejor facciones muy pequeñas. Güey, lo pusieron a nivel de los yakuza. Imagínate. Lo pusieron al nivel de agresividad de los yakuza. La CIA y el FBI los puso
a los de la última letra en ese mismo estatus. Los Yakuza, que es una mafia milenaria, o sea, es una mafia que tiene desde Yo creo que años. tiene milenios, yo creo que tiene milenios porque es de las más antiguas, Ujú. pero estaba a nivel de los Yakuza, de los hermanos de Rusia, de la Cosa Nostra, ajá, y de los de Italia, ¿verdad? Sí. la Cosa Nostra es de Italia. Sí, entonces estaba a ese nivel. Entonces, a ese nivel tenemos nosotros ese tipo de delincuentes o Realmente. ese tipo de personas. Realmente aquí el esfuerzo no fue para acabar con la delincuencia o sea, el esfuerzo de Felipe Calderón no fue para acabar con la delincuencia, Para aumentarla. fue para acabar con los de la última letra y dejar que los otros grupos pues proliferaran, y ese fue el problema. O sea, si tú hubieras realmente luchado una batalla contra estas organizaciones, yo creo que ahorita la historia sería otra, que los hubieras doblegado a todos y todos están bajo el yugo del gobierno, Pero se acabó. Pero volvemos a lo mismo. Esto ya pasó. Pasó con Villa. Uh-huh. Pasó con el rey de los escapes. Y va a volver a pasar. Bueno, primero fue con el Cárdenas y luego con el rey de los escapes. Exacto. De hecho, actualmente, y no tiene mucho, ya ves que también capturaron al señor del sombrero, Sí. a los de Sinaloa, y ya ves que ahí había dos facciones, los Pizza, Uh-huh. Cha y Magiza. Entonces, estas dos facciones, bueno, también hay muchas hipótesis, ¿verdad? Pero al entregar al señor del sombrero, al de Sinaloa, se empezó una guerra muy encarnizada. Y van 5 años de que pasó esto, de que entregaron al señor Y todavía está igual. Y sigue igual, o sea, no se ha compuesto. Actualmente, lo más reciente que tenemos, al señor del bigotito, del bigote bonito. El del bigote feo era el otro, el de Alemania, el pintor Así es, austríaco. ¿no? Ese señor es del bigote bonito. Y ya, no hago más comentarios. Exacto, sí. Pero prácticamente va a pasar lo mismo. Simplemente fue una mala estrategia de denle en su Mauser. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se generó un vacío de poder. Ahorita hay un vacío de poder Que se tiene que llenar. Desafortunada o afortunadamente se tiene que llenar ese vacío de poder. Y para eso va a haber un enfrentamiento nacional. Si no es que ya los hay. Si no es que ya lo Ya los están. hay. Por eso el gobernador, eso sí se lo puedo aplaudir. El gobernador cerró las entradas y las salidas, Blindó prácticamente. el estado, exacto, sí. ¿Qué quiere decir esto? No es que las cerró, que no pueda salir, por ejemplo, pero sí hay retenes, sí hay más custodia en las salidas del estado. Que eso está bien. ¿Por Está qué? excelente. Porque a lo mejor no va a pasar directamente aquí, pero estamos de paso. Ujú. Literalmente. Somos frontera. Es que el territorio que está peleando es y nosotros somos en medio. Exactamente. Entonces es paso. Entonces va a pasar algo. Sí, Sí o sí. va a pasar algo. Entonces, pasó con los de los zapatistas, Uh-huh. pasó con los de el de la G, pasó con los de Oscar Guillén, el Cárdenas Guillén, y pues puede pasar ahorita. No puede, va a pasar. Bueno, Si estas personas, creo que son 3 candidatos a quedarse con el puesto de este señor del bigote, si estas personas no llegan a un acuerdo de manera pacífica, el país, de por sí, ya estamos en un cagadero en tema de seguridad. Y perdónenme la palabra recorcholis, ¿verdad? La palabrota. Ya estamos en un cagadero en cuanto a seguridad, desaparecidos al por mayor, llévele. llévele. Llegamos a ser el estado mágico que se desaparecían. Donde no solamente, y está pasando algo que ya es algo muy, muy preocupante, no solamente está sufriendo la base de la pirámide, que es la gente pobre, que somos nosotros, La gente de a pie. sino que actualmente ya está llegando a niveles políticos. Ya hay políticos, que desuscriben de la vida. Ahí me censuras esa palabra. Sí. Eso jamás se había visto. ¿No? Eso nunca se había visto Nunca. que tocaran a un familiar de algún político o directamente a algún político. Ahorita ya. Aquí lo voy a editar, pero Aquí lo bueno, y para las personas neolonesas, nada más decirles que sean un poquito tranquilas, porque aquí gobierna una facción que, para variar, eran pues prácticamente de los de la última letra, sí. los del CDN. Pero pues aquí Aquí se quedaron. desconozco si haya más facciones o no. Yo creo que no, como tal. Pero de todos modos, aquí siempre ha habido una pelea por el poder, porque Monterrey, Nuevo León como tal, es frontera. Uh-huh.
Laredo. en el estado de Sonora, Culiacán, de aquel lado, pues ya tienen a sus facciones. Tamaulipas también ya tiene su facción, pero creo que Tamaulipas y Nuevo León comparten la misma facción. Sí, Tengo entendido. creo que sí. No sé, desconozco yo del tema. Nosotros, somos amateurs que ajá, estamos hablando de este tema. Que nos preocupa porque Ajá. por el hecho de que va a pasar un caos en la calle. No, y que hay gente que no tiene ni la más remota idea de qué hacer. Exacto. O sea, si sí, tú ves un convoy militar, un convoy de 4 camionetas igualitas, brother, quítate. Así de o sencillo. si ves una camioneta sin placas y con los vidrios blindados, no se la hagas de pedo si te cierra. Se te mete, tú acepta la culpa aunque no la hayas tenido. Oye, está como... No, y no se van a parar si te chocan. O sea, ellos no Obviamente. se van a parar. Pero no, estás de acuerdo que ellos no vienen solos. No, vienen acompañados. Entonces, si tú te le quieres hacer al pedo a ese tipo de camionetas, ¿sabes de qué? El de atrás que viene atrás cuidándolo, te va a pasar algo a ti. Sí. Evítate problemas. Sí, sí, sí. Ves a cuerpos militares o ves a cuerpos de guardia O fuerza civil. o de tan sencillo, ambulancias que te pueden ayudar, que pueden hacer algún movimiento, te tienes que quitar, quítate. O sea, normalmente sabemos que como ley, las unidades de gobierno o las unidades estatales que cuentan con sirena y torreta, de decirlo de alguna manera, Con los códigos. ajá, te tienes que quitar. Códigos abiertos, así se le dice a las luces. Pero si tú ves un convoy militar, quítate, Sí. déjalo que se vaya. Ellos tienen alguna misión. O si ves que Obviamente, mucha gente corre, cometen el error de que y la gente corre. O sea, amigo, tú corres a 10 kilómetros por hora y la si bala te pasa- esfuerzas. Y la pasa, el proyectil sale a que a La ojiva tiene capacidad de hasta de 1000 kilómetros por hora y es una 22, una balita, una ojivita así chiquitita. ajá, Ahora, si estamos hablando de un Barrett, un 50, una 50, una M2, las que están, un- sí. esas cosas van, o sea, Rompe rompiendo la- el sonido sí, prácticamente. O sea, es más, no escuchas Ujú. el proyectil que te impactó. Así de sencillo. Cuando tú escuchas el sonido de una de las que escupen plomo, de un fierro escupe plomo, cuando tú escuchas el sonido de ese fierro que escupió el plomo que escupió ya llegó a su objetivo. Entonces, si tú escuchaste ese sonido, no era para ti. Ajá. Entonces, yo nomás lo que les digo y lo que comenta aquí mi compañero es, si ves que está un enfrentamiento, no corras, escóndete abajo o atrás de unas estructuras sólidas. Fuertes. Ajá. O sea, en dado caso de un carro, ponte en frente del motor o a un A la ladito altura del de la motor, llanta del de la motor, llanta ajá. del rin. Ahí escóndete y no te asomes. No te asomes. Reduce tu silueta lo más Exacto, que puedas, hazte no. bolitas. ¿Sí? Ajá, atrás de una columna, atrás de un poste. Si ahí estás. No, poste no, los postes sí los... No, los de concreto. Pues es muy poca superficie la que cubren, pero bueno, sí. Pero así no te llega directo. Acuéstate ahí, Sí, hazte bolita. O sea, no trates de hacerte el valiente ni de a ver qué pasó, porque. De grabar. Ahí sacando... ¿qué está pasando? De hecho, a mí me pasó una situación. Iba en mi trabajo, yo tenía una motocicleta. Bueno, he tenido varios muebles porque ninguno me dura. El manitos de estómago le dicen. Iba en mi motocicleta al trabajo y estaba un convoy, bueno, estaba un militar. La manera correcta que yo siempre he visto de los militares o de las personas que cuentan con ese tipo de fierros es hacia abajo. Sí. Nunca así, no, es hacia abajo. Y entonces el comando como tal estaba agarrando ahí su fierro y me dice, alto, dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Y yo, bueno, está bien. Y en eso me estaba regresando con mi moto cuando escucho la acción. Exacto. Escucho las detonaciones y yo lo que hice fue literalmente como como si me acabara de robar la moto. La moto me agaché y vámonos. Literalmente iba viendo con esto, así. Qué Aquí, miedo. así. Iba yo pegado al tanque de la moto, iba así y saqué la vuelta. En esa ocasión a una señora por asomarse le tocó plomo. Le tocó. Entonces, no se hagan los valientes, no es para ti. Si tú no tienes nada que ver con ese tipo de acciones, no es para ti, no te metas. Pero no te asomes. Exacto, no te asomes. Pasó por donde vivimos, exactamente en la calle enfrente de mi casa, que no es su casa, porque es mía. Bueno, no es mía tampoco, pero no es su casa. Bueno. Eran las, ¿qué te gusta? 1:30 de la mañana, más o menos. Mi esposa estaba despierta, mi niño estaba muy chiquito en ese entonces, tenía 2 años. Se escucharon ese tipo de detonaciones, yo escuché laminazos, literalmente. Es como si
una barra o un martillo pegaron a la lámina, Sí, así se oye. suena. Así se oye. Ajá. Entonces, se iban a asomar apenas que y los escondí atrás de una pared. Sí. Escóndete, y mis papás también se pararon y abajo. Y ahí va el vivo de yo a asomarse, pero obviamente iba agachado y escondido detrás de una pared. Y ahí voy, pero ya después escuchamos detonaciones, pero ya Más en otra lejos. colonia. Ajá. Pero pasó enfrente de mi casa. O sea, que pasó a la hora que no había nadie, está bien. Pero ahí va la otra contraparte, o la contraparte de esa historia. Días después, o días antes, realmente no tengo no me acuerdo exactamente, eran las 4:30 de la tarde. Ese tipo de personas de la última letra se estamparon atrás de un camión urbano porque el camión urbano se frenó a bajar pasaje o se frenó por el semáforo, se estampó atrás, abrieron las puertas, abrieron la cajuela, vino otro carro atrás, se subieron todos, subieron las puertas, subieron todo, fuga, dejaron ahí el carro prendido abajo del camión. El del camión no supo ni qué, que fue en ese entonces cuando también se subían al camión personas enmascaradas o ya sin protección, máscara, ya les valía gorro. ya llegaban y con un fierro muy amablemente te decían, atraviesa el camión ahí. Señor caballero, señor operador, ¿sería tan amable de atravesar el camión en esta respectiva avenida? Obviamente. Por favor y por su bien. Sí. ¿Quieres seguir vivo? Exacto. Entonces, Entonces el camión. pasó eso, en esas ocasiones pasó eso en la mañana, brother. Imagínate, a plena luz del día. Hubo una noticia también de un ministerial, perdóname, venía en la carretera Laredo, esa estuvo muy sonada, venía de la carretera Laredo, venía de como si vinieras de Suazua hacia San Nicolás, que la avenida es la carretera Laredo. Yo estaba en una gasolinera. Llego, cuando pasa eso, cierran antes del paso del nivel histórico. Ok. Voy a poder dar las avenidas. Era sendero divisorio y la Laredo. Antes del paso a desnivel había un semáforo. Entonces cierran ese semáforo, viene una patrulla, era un solo ministerial. Lo estaban esperando más de 10 personas con sus fierros. Prácticamente una patrulla, Tres patrullas. Lo que hizo el ministerial se regresó. Sí, pues. Obviamente, muchos lo criticaron. ¿Por qué? Por una sencilla tan... ¿Por qué no fue a dar el pecho por la nación? La verdad, no puedes. Yo no lo hubiera hecho. No puedes contra eso. No se le puede criticar porque realmente él hizo lo que creó, más viable para así pasar el reporte, obviamente. Sí hubo detonaciones, sí metí gente al establecimiento de la gasolinera, sí los metí, se metieron al Oxxo, muchos se fueron en sus carros, a la tienda de conveniencia, muchos se fueron en sus automóviles, muchos no nos pagaron esa vez de la gasolina, pero todo quedó grabado en las cámaras, entonces no hubo problema con la empresa, pero es a lo que voy. Si tú estás trabajando en un local departamental, pasa esto, no los corras, mételos, protégelos, haz tu parte protegiéndolos y dándoles abrigo a las personas que puede pasar algo. Si en eso estás y realmente les pasa algo, bueno, pues ya no es cosa tuya. Tú hiciste algo por tu prójimo, por tu hermano mexicano, para que no le pase nada. Es a lo que vamos tanto con este programa como tal, que esa situación va a volver a pasar, puede volver a pasar. Estamos en un 85% de que pase. Entonces, vamos a evitar ese tipo de cuestiones para evitar todo ese tipo de resultados. Para evitar el daño colateral como tan denigrante y tristemente lo dice el gobierno. Hubo daño colateral. ¿Cuánto? Hubo daño colateral. Y no se pongan a decirle a criticar al gobierno, porque realmente el gobierno hace lo que puede, pero también tengan en cuenta que el gobierno tiene dos obligaciones: cuidar al mexicano, pero también, gracias a la CNDH, no puedes cuidar tampoco a los criminales. Cuidar a los otros. O sea, el gobierno está en dos bandos al mismo tiempo. O sea, no, el gobierno no está en dos bandos. El gobierno está totalmente del lado de estas personas. O sea, bueno, eso ya es cuestión que no sabemos. Que no. Es subjetivo, esa es mi opinión. Yo pienso que el gobierno está a merced de estas personas. Porque tiene que haber un acuerdo. Aquí en Nuevo León, por ejemplo, hay mucha
hay de cierta forma pacificación en ese tema. Ujú. Sí, hay cosas, ¿verdad? Nada, ningún estado es perfecto. Sí, hay robos, asaltos, pero realmente no se ve tanto, por ejemplo, como en estos estados Tamaulipas, de Sinaloa, donde se ven acá Reynosa. De hecho, Reynosa es tierra caliente. Ujú. Así lo conocen ya, o sea, de hecho ya no les dicen se les Tamaulipas, les dicen Mataulipas. Mataulipas. Ah, sí. Matamonos, Mataulipas. O sea, ¿por qué? Porque no se llega a un acuerdo con el gobierno y el gobierno del estado no quiere que esas personas estén ahí, pero esas personas quieren estar ahí, entonces pasa esto. Yo siento que son problemas ya insolubles. Ya son problemas que dejaron crecer tanto que ahorita ya sus raíces están tan mimetizadas con el gobierno que ya no pueden hacer nada. La única es que Estados Unidos te invadiera y que Estados Unidos nos hiciera colonia. Tal vez sería, pero habría mucha gente. Exacto, sí, o sea, de por medio. Yo a lo que vamos es que somos daño colateral. Somos un número. Siempre seremos daño colateral mientras no seas no estés involucrado en ese tipo de facciones, ya sea gubernamentales o de los otros. Siempre vas a hacer una cifra, un daño colateral. Hubo un tiempo, hubo toque de queda en Nuevo León. Después de las 10 de la noche ya no salía nadie. Y todos a las 6 de la mañana ya sus obligaciones normales. Todo normal. Pero con la incertidumbre de que en cualquier momento puedes pasar y, o sea, va a haber detonaciones. Sí. Pasó, de hecho, no nada más son las zonas alejadas, o sea, Suazua, Salinas Victoria, El Carmen. Suburbanas, ¿no? Ajá. No nada más pasa ahí, porque pasó en San Pedro, pasó en San Nicolás, pasó en Monterrey. Zonas céntricas. Ajá. O sea, pasó en todo el estado. Que no se dio gran noticia por no alarmar al pueblo regio, pero pasó en todos lados. O sea, hubo unas noticias que no se contaron. Hubo mucha censura. Sí, por ahí a alguno de ustedes le tocó vivir algo y quieren mandar su relato para este tipo de contenido, háganoslo saber, mándenlos, todo va a ser anónimo, obviamente no vamos a nombrar a nadie, todo va a ser anónimo, en dado caso de que quieran, porque esto enriquece más a uno como ciudadano para los demás. Y sobre todo para las nuevas generaciones a las que no les ha tocado tanto caos, tanta violencia en sí. De hecho, la gente olvida todo eso porque vino la pandemia. Sí, ha habido muchas cosas. Y es que hubo un tiempo de relativa paz. Sí. Ganó López Obrador, pero realmente fue una paz disfrazada. Porque, de acuerdo. Ajá, o sea, porque fue como que, no, abrazos, no balazos. Ok, si ya no hay enfrentamientos, obviamente va a haber paz. Pero esto es como un cáncer. Tú dices, ya no voy al doctor para que el doctor no me diga que tengo cáncer. Está bien, ya no vas. Puedes vivir tu vida con normalidad, pero ahí está ese cáncer y va a seguir creciendo, hasta que en un momento ya no vas a poder. Es que va a explotar. Es prácticamente lo que pasó. Es lo que va a pasar y puede pasar y va a seguir pasando hasta que una de las dos facciones ceda. Y gobierno no va a ceder. Y la otra facción tampoco va a ceder. Entonces, te digo, es un problema insoluble. Aquí lo único que podemos hacer es recomendarles ayudar al prójimo. O sea, sé que lo dice la Biblia y el Señor no cree en la Biblia, pero no ayudes al prójimo, ayuda a tu hermano que tienes ahí, a tu hermano mexicano. Sí. A tu hermano regio que tienes a un lado, aunque tenga cara de chirigüillo. A tu hermano chirigüillo, hombre, somos mexicanos los dos. Acéptalo, ayúdalo. Ya a menos que se vengan directamente contigo, entonces ya es un problema más serio. Pero si no puedes ayudarlo, si lo puedes ayudar, ayúdalo. Sí, porque pasó en Tlatelolco, con el otro presidente, ¿cómo se llama? Bueno, por ahí voy a poner el nombre. Que fue Díaz Ordaz, ¿no? Díaz Ordaz, exacto. Hubo testimonios de gente que les daba asilo a los estudiantes para que no los desuscribieran. O sea, ahí tu delito era ser estudiante. Punto. Si te veían con mochila, te agarraban y para adentro, vámonos. Y muchos fueron a la cárcel que te había comentado, al Palacio Negro de Lecumberri. Muchos estuvieron ahí. ¿Por qué? Porque eras estudiante, porque eras maestro. Entonces, mucha gente se salvó porque en las mismas casas, en los mismos condominios, la gente los ayudaba, los metía, los escondía.
y 2 días, 3 días, y los rondines, y si te veían con mochila, o sea, era una incertidumbre total, que si puede llegar a pasar aquí en el estado, darles cobijo, darles apoyo. Es que también es una espada de dos filos, Alex, porque mira, hay cuantas, fíjate, lo vemos a un nivel tan básico como las estafas, de que, no sé, una mujer te puede decir, ay, me estás tomando fotos. Si tú sacas tu teléfono y le dices, no, mira, no te estoy tomando fotos, la gente lo va a interpretar como, mira, le está tomando fotos. Sí. O bueno, un ejemplo más, este fue un ejemplo muy, muy fuera de lugar, pero otro ejemplo. Si tú ves que a una mujer, un hombre la está maltratando y tú te haces el héroe y no voy a permitir, y agarras a golpes al otro hombre, de repente volteas y le dices a la mujer, ya te salvé, y la mujer ya está llorando, es que está golpeando a mi marido, lo quiere asaltar, y la gente se va a quedar con esa versión, porque te vieron golpeando al hombre y ahora la mujer te está acusando de que estabas golpeando a su marido y que los querías asaltar. O sea, bueno, es que sí, pero es que estamos hablando de situaciones distintas. En este caso está una... ¿Qué tal si a los que estás acogiendo son malandros que se quitaron todo su equipo y se fueron a meter a tu casa? Pues sí, pero pues es más ilógico porque los vas a ver corriendo de cierta manera. O sea, yo no voy de acuerdo que agarras a cualquier cabrón y lo metas a tu casa. Mejor enciérrate en tu casa. O sea, mejor no salgas y si ves que es una persona realmente que necesita tu ayuda. Un viejito. Ayúdalo. Un joven, una señora, tal vez. No te estoy diciendo que lleve su cartel diciendo, no, yo soy inocente. O sea, no, pero tú conoces a tu gente que pasa todos los días por tu vecindario, por tu cuadra. Sí. Ajá. O sea, son vecinos que tú dices, y este señor lo he visto pasar 1 o 2 veces a la semana, pues, y ves que está pasando, o sea, oiga, escóndese aquí, no pasa nada. Y nada, que sea el puntero que va y surte y bueno, pues también ya te involucraste en un tema porque escondiste al puntero y llegan los contras y ya valiste. Y te dan cuello. Y pues nada más hacer conciencia, hermano, de lo que puede pasar. Cuídense mucho. Yo lo que le digo a mi esposa siempre, este es un consejo que les puede ayudar. Uno, son dos cosas que le digo. Todo lo que veas en redes sociales es mentira. El 90% de lo que veas ahí es mentira. Y otro, anda en la calle como si todos te quisieran matar o asaltar. Este es un consejo que vale oro. O sea, tú ándate con esa precaución siempre porque un automovilista distraído te puede matar. Sí. Entonces tú siempre asume que el automovilista va en el celular, que va a distraer, aunque vaya bien, ¿verdad? A las vivas, tú asume que el automovilista no te va a ver y que te va a atropellar. Entonces mejor sácale la vuelta. Exacto. Es que realmente con la tecnología que ya están los carros, literalmente vas manejando, tienes aquí tu volante y tienes una pantalla de ese tamaño. Aquí. Más grande, yo creo. Ándale, más grande que la laptop está, pequeña, pero aquí. Y vas así picándole y vas viendo. O sea, ya al momento de desviar, perdóname, la mirada, ya son 100 metros que puedes causar un accidente. Sí. Al desviar la mirada un segundo son 100 metros. Sí. Dependiendo también de la velocidad, pero es un estándar, 100 metros, que te puede pasar algo. Que atropellaste a un niño. Esperemos que no llegue a pasar, pero... Toco madera, pero... Y también, cuídense, el calor es insoportable. Muchos de los vehículos no contamos con aire acondicionado, llámese clima aquí en Monterrey. Saca los esquites, mano. Los esquites, pero sí hay que tener conciencia. Todos queremos llegar, todos queremos descansar o empezar a trabajar. Todos tenemos prisa. Así que, pues nada más, cuídense y cuando pase algo así, un enfrentamiento de ese estilo, pecho tierra. Reducir silueta. Si tú vas en tu carro, escóndete atrás del volante, brother, abajo del volante. Es lo más seguro como tal, porque si te toca de frente, le dan al motor o le dan al volante o le dan al cuerpo del volante, que también es puro metal. Que bueno, sí hay más posibilidades de que sobrevivas. Exacto. Entonces, pues nada más queríamos tocar ese tema por lo que ha pasado. Obviamente, sabemos que el podcast no es para esto, pero es información que sirve. Y ya estamos como Lolita Ayala. Así es. Y bueno, ya para terminar, nada más hacer conciencia de que todas estas personas que se dedican a este tipo de negocios, a este tipo de temas, pues a veces son personas, bueno, nosotros las vemos generalmente como monstruos. Dices, ¿cómo es posible que una persona que desarma a otra persona con un fierro, punzo cortante, ¿verdad? Cortante, sí. ¿Cómo es posible que esa persona, o sea, sea persona, valga la redundancia,
Ese es un monstruo, es un demonio. Sí, mucha Pero- gente lo ve así. Pero hablando del tema, me mencionabas tú de un TikTok que te salió. Sí, me salió por ahí un TikTok, por ahí voy a poner el podcast, y de hecho ya se hizo viral también. Muy, muy viral. Muy, que se muy hizo. viral porque nombra a celebridades de aquí de México. Y realmente la historia a grandes rasgos es un niño que cuando nació a los 15 días de haber nacido, lo abandonaron, lo dejaron a su suerte. Obviamente hay una casa donde lo acogieron. Casa hogar, ¿no? Sí, una casa hogar, sí. Lo adoptaron a los 5 años, pero el niño nada más duró 1 año viviendo con ellos. Los Se papás salió, adoptivos. ajá, por abusos, tanto emocionales, de todo tipo, ajá. Y al decir 7 años, él ya andaba en la calle. Imagínate. A los 7 años, un niño de 7 años ya en la calle. Y obviamente nos cuenta, bueno, en el podcast cuenta su historia, por ahí lo vamos a poner. No voy a poner el canal como tal o los TikToks, pero no les voy a poner sonido. Ustedes lo van a ver porque tiene traducción, lo van a ver, pero sí, realmente él comenta que trabajaba para el gobierno, que el gobierno agarraba a los niños de la calle y los entrenaba tipo entrenamiento militar y los utilizaba. ¿Para qué? Para delinquir, para seguir robando. Ojo sucio. Exacto, del gobierno. Es lo que él comenta en el podcast. Ya es viralísimo, obviamente. Por ahí vamos a poner la información, pero es a lo que vamos. No te haces así. Las personas no son malas porque quieran ser malas. A veces la vida te les obliga. toca una vida de mierda, y perdón por la palabra, recorcholis, pero les toca una vida muy mala y se orillan, o sea, la vida misma te orilla a ser así. Es que él, como él dice, él buscaba vivir. Punto. Sí. Él buscaba vivir. Y si para vivir tu salida es esa, o tu trabajo es ese. Y no romanticemos la delincuencia es delincuencia, pero nada más para hacer énfasis, sean conscientes personas, sean empáticos a lo que íbamos. No vayan ayudando al mundo a diestra y a siniestra, ¿verdad? No. Porque pues no. Pero si ves a un niño en la calle necesitado, sucio, maloliente, ¿qué onda, mijo? ¿Ya comiste? Una comidita, ahí te va un 20, hijo, ahí te va un 50 para que te compres algo. O sea, no te quita mucho, pero para él puede hacer la gran diferencia entre comer y no comer. Tú no sabes si esa acción va a ser, fíjate, hablando de la iglesia, yo me acuerdo mucho de una vez el pastor nos contó esta anécdota. Dice que él iba en su carro, y fue precisamente en el tiempo de 2011, 12, 13, 14, por ahí. Dice que él iba en su carro. No me acuerdo muy bien cómo estuvo esta situación, que creo que se pararon a preguntar una información a un carro que estaba ahí parado allá por Chipinque, por Huachichil. Iban a hacer un campamento ahí para los jóvenes de la iglesia. Huachichil es un rancho de por allá de aquí del estado vecino de Coahuila. Ok. Entonces es un lugar boscoso donde hay cabañitas y ahí hacían campamentos para jóvenes de la iglesia. Entonces iban a preguntar una información, se paran con las únicas personas que había en kilómetros, se baja un hombre con una pistola, con un fierro escupe balas, obviamente diciéndoles de majaderías. ¿Saben qué? Ya caminaron, se van a morir, son sus últimos días, sus últimas palabras y que no sé qué. Al llegar a la altura del carro del pastor, de mi ex pastor, ve que tiene una Biblia. Entonces el señor se queda así viendo. ¿Son cristianos? No, pues sí. Hermanos, discúlpenme, oren por mí, es que ahorita voy a hacer un trabajo muy, muy difícil, estoy muy nervioso. Oren por mí, por favor. Y se fueron, me los dejó ir. Entonces a lo que el pastor dice, y esto es algo bien tremendo porque a mí sí me llega el tema de los niños. El pastor dice, tú no sabes si en su momento a este niño o a esta persona, ¿verdad?, que en su niñez un hermano le regaló algo, un hermano le dio algo y él asoció, mira, los hermanos son buenos. Sí. Entonces tú no sabes si esa acción buena que hiciste, el día de mañana te va a salvar literalmente la vida. Tú no sabes si ese niño el día de mañana se va a hacer un sicario o se va a hacer un criminal que al verte se va a acordar y va a decir, tú me alivianaste, vete. Sí. De hecho, pasa mucho y yo escucho podcasts, no sé si tengo problemas, pero no creo. Pero pasó mucho en una Estados Unidos, obviamente, una masacre. Eso sí se puede decir en YouTube. No sé. Sí. Y si no, que resumen el escolar, y eran dos chicos que se encontraron que tenían los mismos pensamientos así.
O sea, nosotros nos encontramos, pero pensamos bien, no pensamos tonterías. De repente pensamos medio chueco, pero bueno, Pero son pendejadas, Sí, o sea, sí, no sí. son nada fuera de lo normal. Pero resulta ser que estos se encuentran hace de cosas, artefactos explosivos, perdón, y se topan con compañeros de que tú me caíste bien, vete, Tú me trataste bien. vete. O sea, tan sencillo no burlarte de alguien, no hacer bullying, no subirte a abusar a nadie, ya sea verbalmente o físicamente, te puede salvar la vida. No usar como escalón a nadie. Exacto. Entonces, con esa reflexión nos dejamos. Obviamente vamos a poner toda la información aquí, si los que ya la vieron. Y si tienen algún comentario, por favor, háganlo, háganoslo saber, ya sea en nuestras redes sociales, o aquí directamente en caja de comentarios, o si no, pues igual de manera anónima en nuestras páginas de Facebook. También vamos a andar en la ruta. Bueno, yo cantando esta semana que viene, a partir del miércoles. ¿Tú vas a andar, no? ¿Algo que No, dijiste yo que ibas a no, hacer? pero vamos a tener un proyecto ahí medio raro, por ahí vamos a hacerlos, lo vamos a publicar obviamente, pero ya fuera de este ámbito oscuro, siniestro o profundo, para realmente el próximo programa va a ser algo más alivianado, muchísimo más alivianado. Sí. Vamos a hablar de la música, y mi compadre va a estar cantando en los camiones. Voy a estar subiendo también contenido, mis canciones hablando de los helicópteros de Fuerza Civil. No sé si se escucha Esperemos que no, pero acaba de pasar una aeronave una aeronave. muy cerca de aquí. Pero bueno. Señores, cuídense. Dijo el presidente Peña Nieto, sepan quererse y quieran a los demás. No te rías, perro. Porque AMLO decía abrazos, no balazos. Ricky, Riquín, Canallín. Pero sepan cómo, sepan quererse. Ricky, Riquín, Canallín. Yin, yin, yin. 6-7. Ricky, Riquín, Canallín. Yin, yin, yin. Por ahí vamos a dejar nuestras redes sociales. Y ya saben, cualquier comentario es bueno para que enriquecer ese tipo de comentarios. De contenido. Y pues nada más, estamos aquí al pendiente. Cuídense, gente. Ya saben, andamos en la calle. Perdón, se me salió por ahí un gallito. Caracoles, hermano. Andamos, Matemáticas, hijo. andamos ahí en la calle. Cualquier cosa, un saludito. Y ya saben, a los que nos demuestren que nos siguen en YouTube, no te vamos a cobrar, brother. Ni tu tarjeta saques. O sea, nomás saca tu teléfono, mira, te sigo. Pásale. Pásale. Ir a comentar tu video, le vas a pasar gratis. Exacto. Más con que me des corazón a las tonterías que subimos a las notas. Le que di subimos like a tu estupidez. TikTok. Ajá. Pásale gratis. Pásale madre. gratis, brother. Las Total. veces que me enseñes el video, pásale gratis. Total. ¿Qué puede pasar? Como que ya no nos pagan por boleto. Así Exacto. que Y aparte yo estoy enojado con la empresa por otras razones que después las vamos a nombrar, pero no le ahorita- pagaron. Pero bueno, sin más por el momento nos despedimos. Alex Cuatro Llantas. Josh Holanda, ese ya va a ser mi apodo. Sí, Holandas cagando. Holanda cagando aquí, Holanda cagando allá. Y obviamente para más temas de esos, saquen sus gorritos de aluminio como nosotros. Y pues nada más. Nos Vamos a queda- despedirnos con el saludo del gorrito. Bueno, primero. Hasta la próxima. Dos.